Buenos días. Nos toca hoy empezar el último día de estas excelentes jornadas de reflexión y de estudio, siempre agradeciendo a don Álvaro por todo el empeño, todo su esfuerzo en la realización de eventos de este tipo, y también uniéndome al sentimiento de solidaridad con don Jordi, y también agradeciéndole a la distancia esas breves palabras que no por breves dejan de ser profundas, ¿verdad? Nos ha planteado algunas reflexiones muy atinentes al tema de hoy y al futuro de lo que es nuestro quehacer en materia procesal civil y materia procesal en general. Él, en verdad, recojo nada más al vuelo una pequeña reflexión que tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy, aunque no lo quiero desarrollar extensamente porque sé que vendrá también una exposición amplia sobre lo que es el recurso de casación. Quisiera recoger la observación que él hace, que ya la casación no es la casación, y en verdad es que la casación tal vez fue un ideal que nunca ha sido el ideal que nosotros creemos. Siempre la casación que se nos ha planteado teóricamente a los inicios del derecho francés tuvo modificaciones sustanciales de gran importancia, y también la interrelación de diferentes sistemas jurídicos ha hecho que este tipo de medio de impugnación que conocemos tradicionalmente con el nombre de casación tenga una fisonomía bastante diferente a la que en principio cuando uno comienza a estudiar nos pintan. La casación es un vértice ambiguo, como dice Michele Tarufo en una exposición que podrían ustedes buscar en redes sociales, en YouTube básicamente, porque deja de ser una revisión eminentemente legalista para convertirse cada vez más en un recurso o en un medio de impugnación más abierto. Bueno, el tema que nos toca hoy tratar tiene que ver con los diferentes regímenes de impugnación. Inclusive a don Álvaro lo felicito por el tema de él, porque le toca tocar un recurso de casación que ni siquiera es para impugnar una sentencia. Entonces vean el cambio tan grande que toca en este punto, sino que es básicamente para tratar de crear seguridad jurídica en algún punto sin que ese tratamiento pueda afectar resoluciones ya dictadas. Pero bueno, don Álvaro yo sé que se va a explayar en cuanto a ese tipo de impugnación previsto en el código. Yo voy a hablar en general de los medios de impugnación que se plantean en relación con la sentencia. Bueno, aquí, ok. Cuando hablamos de medios de impugnación, normalmente sabemos que las resoluciones judiciales y las sentencias, una resolución judicial podría ser combatida por diferentes medios. Los más normales son los recursos, pero también en otras situaciones podríamos entender que una sentencia puede impugnarse por una demanda, en el caso del nuevo Código Procesal Civil, que es la demanda de revisión, que deja la fisonomía normal del recurso y se convierte verdaderamente en un proceso en el cual a única audiencia se puede entonces debatir sobre aspectos ya no tanto de legalidad en sentido estricto, sino más que todo de justicia, que se vieron involucrados en la determinación que se tomó anteriormente en una resolución con autoridad de cosa juzgada. En el sistema del nuevo código también podríamos encontrar como una innovación, a la par de la demanda de revisión, un recurso de nulidad basado en las mismas causales de revisión, con un plazo de caducidad muy corto, relativamente corto, de un mes, no de los 3 meses que tiene la revisión en general, para otro tipo de sentencias que no causan eficacia de cosa juzgada, y así evitar en algunos casos que lo que se haya resuelto en otro tipo de procesos tenga que ir a la tortuosa vía declarativa ordinaria para poder ser analizado nuevamente. También, a la par de los recursos, en otras ocasiones podemos contar no solo con incidencias, sino con oposiciones que lleguen a combatir lo que se resuelve en una sentencia. Pero bueno, vamos a ver algunos aspectos generales y después entramos a algunos aspectos particulares, sin tratar de abarcar, repito, todo lo que los medios de impugnación en particular tienen, porque cada uno de ellos
merecería un trato más amplio. Sabemos que el régimen de impugnación parte básicamente de un balance entre dos aspectos muy importantes: el aspecto de la confianza que se tenga o no en la resolución que tienen los órganos jurisdiccionales, y también en la necesidad de brindar a las partes un medio efectivo y eficaz para poder combatir eventuales errores judiciales. Aunque el término de error podría sonar duro, muchas veces sí, efectivamente, se trata tal vez de defectos por parte del órgano jurisdiccional en determinar ya sea el aspecto fáctico o el aspecto jurídico que llevan a la solución de un litigio. Pero en otras ocasiones, a veces, como dijo también don Jordi, en derecho nada es absolutamente cierto ni absolutamente falso, todo tiene básicamente un aspecto dinámico que se puede dar. Y yo recuerdo, por ejemplo, en el caso nuestro, cómo eventualmente lo que durante mucho tiempo se consideraba una verdad jurídica, con el cambio de mentalidad, con el cambio de ideologías, con el cambio de integrantes, por ejemplo, de salas de casación, se dieron, por decir así, quiebres en criterios que se venían sosteniendo. Entonces uno podría decir, bueno, resulta que la resolución que estaba antes fundada en lo que podría ser una jurisprudencia constante y hasta cierto punto segura, después de un momento se convirtió en un error. ¿Será o no un error o será simplemente un cambio? Bueno, la materia recursiva nos conduce también a cambios, sobre todo cuando hablamos ya de las últimas instancias, sobre todo de la casación, a cambios importantes en la forma como afrontar los problemas de la realidad, que son los problemas que se solucionan en los órganos jurisdiccionales. Un marco ineludible de referencia al marco de los recursos o al régimen de impugnación es la aplicación del debido proceso. El debido proceso es el límite esencial, ¿verdad?, a las normas que tienen que resolver los aspectos de impugnación. Ese debido proceso da derecho a las partes de participar en el procedimiento y hacer valer sus derechos procesales, y a través del derecho procesal como derecho esencialmente instrumental también para hacer entonces valer su derecho sustantivo. En ese contexto, un régimen recursivo tendría, sobre todo, que buscar la protección del debido proceso. En el caso de las sentencias quisiera referirme a dos puntos establecidos en el Código para la defensa de este debido proceso, sin entrar a todo lo que lleva el debido proceso desde un punto de vista formal, desde un punto de vista sustancial. Nada más quisiera referir a cuáles instrumentos están establecidos en la nueva normativa. En un primer lugar, encontramos en el artículo 69.2 el recurso de casación, que, dicho sea de paso, tuvimos la intención muchas veces de quitarle el nombre de casación. Y yo particularmente hablaba de un recurso ante las salas de la Corte Suprema de Justicia y quitarle de una vez el calificativo de la casación tradicional. Bueno, en otras materias ya se ha hecho, se habla de tercera instancia rogada en materia laboral en nuestro país, se habla de tercera instancia rogada también en materia familiar, de una vez quitándonos el tapujo de mantener una configuración de un recurso calificado como extraordinario que ha dejado de ser tan extraordinario como pensábamos antes. Bueno, en cuanto al recurso de casación y sobre todo en cuanto al recurso de casación por razones procesales y por razones de fondo, la nueva casación tiene una apertura que prácticamente hace que las causales entren en una disposición abierta que tiende a tutelar ese debido proceso. Entonces, cuando se habla de recurso de casación por la forma, una causal que quiero traer a colación, nada más presentársela a ustedes, es la infracción o errónea aplicación de las normas procesales que sean esenciales para la garantía del debido proceso, siempre que la actividad defectuosa no haya sido subsanada conforme a la ley. Esto significa que, lejos de aferrarnos
a una tipificación estricta de las causales de casación por la forma, se deja abierto la posibilidad de revisar, aún en esta última etapa del proceso, que es la casación, aquellos aspectos procesales que han lesionado a las partes y la han lesionado causando la indefensión. Y a este punto también tenemos que hacer la reflexión de que el régimen de actividad procesal defectuosa y el régimen de nulidades en el Código está reservado por aquellos vicios procesales que efectivamente hayan producido dicha indefensión, tratando de eliminar de una vez y por todas aquel concepto de que cualquier vicio procesal habría que llevarlo eventualmente a una nulidad y que la nulidad en sí misma era, por decirlo de alguna forma, una finalidad para mantener la pureza del proceso. Bueno, eso podría tener razón en un sistema donde se venere la norma procesal y se olvide efectivamente de su condición de instrumento para la consecución de una solución al litigio. En este caso, entonces, al hablar la casación de que cualquier vicio procesal, errónea o defectuosa aplicación de normas procesales que hayan logrado conculcar el debido proceso son revisables a través del recurso de casación, sin necesidad de estar estableciendo caso por caso. Bueno, el legislador también estableció causales tal vez para mayor claridad, pero básicamente las demás causales que vemos en ese mismo artículo 69.2 son causales que son violación del debido proceso. Y por lo tanto, bien pudo haber subsistido un sistema en el cual solo se dejara esta causal abierta. En cuanto a la demanda de revisión, que sería otro medio de impugnación que toca con la tutela del debido proceso, tenemos que en el 72.1, como ustedes pueden ver, la revisión procederá contra pronunciamientos que tengan efecto o eficacia de cosa juzgada material, siempre que concurra alguna de las siguientes causales. Y en el punto 11 se vuelve a abrir el panorama de la tutela del debido proceso. En cualquier otro caso que se hubiera producido una grave y trascendente violación al debido proceso, con otras, básicamente, con otros presupuestos, siempre que lógicamente esa violación al debido proceso no se haya podido alegar efectivamente durante el proceso en el cual se dictó la sentencia, que es objeto de la demanda de revisión. Desde ese punto de vista, entonces, queda abierta esa trascendental causal de revisión por violación al debido proceso. No es esta la sede para hablar de todo lo que conlleva el debido proceso, ni tampoco para referirnos si es el legislador el que tendría que hacer una teoría del debido proceso en el Código Procesal Civil, tesis que no fue desarrollada o acogida en la nueva normativa. Sin embargo, basta recordar que ya hay muchos antecedentes jurisprudenciales y con carácter de jurisprudencia vinculante por parte de la Sala Constitucional nuestra, que han delimitado en buena medida los aspectos más esenciales del debido proceso. Entonces, al aplicar todo estas causales, ya sea de casación o ya sea de revisión, es inevitable tener que recurrir a toda esa doctrina jurisprudencial vinculante, en este caso de la Sala Constitucional, que nos ha marcado el camino de qué podemos entender por debido proceso y cuáles son las situaciones donde se respeta o no se respeta ese debido proceso, lo cual podría ser objeto de otro tipo de disertación. Cuando hablamos del tema de hoy, nos vamos a centrar en el régimen de impugnación de las sentencias. No vamos a hablar de los autos ni las providencias. Tenemos que recordar, eso sí, que en la nueva normativa procesal se abandona un concepto ambiguo, un ornitorrinco jurídico que nos da innumerables problemas prácticos, que era el de la concepción de los autos con carácter de sentencia, ¿verdad? Bueno, entonces uno se podía pensar, ¿qué prevalece? ¿La condición de auto, la condición de sentencia, o verdaderamente será una sentencia o será un auto? ¿Qué será? Entonces, muchas resoluciones nos daban ese tipo de problema, del diferente régimen de impugnación en cuanto a plazos, etcétera, también nos daba algún tipo de problema y
se abandona esa concepción antigua de los autos con carácter de sentencia. Nos interesa retomar entonces qué es lo que se considera sentencia dentro de la nueva normativa procesal. La sentencia sería la resolución que decide las cuestiones debatidas. Y por ello tenemos que entender que decide el fondo del proceso por parte de una composición, de una heterocomposición, o sea, el juzgador es quien viene a dar entonces la razón a una parte o a la otra, o parcialmente a una o parcialmente a la otra. Desde ese punto de vista, entonces, en el nuevo sistema podríamos tener diferentes tipos de sentencias. Podríamos tener sentencias anticipadas, o sea, las que llegarían o se dictarían antes de culminar todas las etapas normales de un proceso. Podríamos hablar de la demanda improponible, por ejemplo, o la sentencia anticipada que se da en caso de allanamiento total o parcial de la parte demandada. Como casos de sentencias anticipadas, en nuestro régimen también pueden existir sentencias orales y sentencias escritas. El código, si bien admite la posibilidad del dictado de sentencias orales, tenemos que tener claro que exige la transcripción de la sentencia y exige la comunicación de esa sentencia de manera ya escrita. Entonces, es un híbrido que se da, en nuestro caso, por muchos problemas prácticos que se dieron con la aplicación de sentencias orales, sobre todo en algunas materias fuera del proceso civil y en algunos casos dentro del proceso civil, como podrían ser en los procesos monitorios que establecían esa situación de la sentencia oral, dando problemas como el momento en el cual habría que apelar de esa resolución, si tiene que ser inmediatamente al momento de pronunciarse oralmente o si corría el plazo normal para poder impugnarlas, etcétera. Situaciones que eventualmente se subsanan cuando el código exige la transcripción de la sentencia, aun cuando haya sido dictada de manera oral. Cuando hablamos del régimen de impugnación de las sentencias, tenemos también que retomar algunos principios generales, como encontramos en el artículo 65.1, el principio de taxatividad. Las sentencias solo pueden ser impugnadas por los medios previstos, en este caso la apelación, la casación y la demanda de revisión. También hago la anotación de que el nuevo régimen elimina aquel tipo de apelación que, con la cual contamos ahora, que es la apelación adhesiva, exigiendo que cualquiera que tenga algún motivo de impugnación y lo pudiera hacer, tenga legitimación para hacerlo, lo haga de una vez por un aspecto de concentración procesal y no esperar a que se admita la apelación de una parte para dar un plazo para ver si la otra parte decide apelar, a adherirse a la apelación o no adherirse a la apelación, y para ver si hay que admitir o no esa apelación, generando de nuevo actividades procesales que tardan retrasos de días o meses en la tramitación de esta apelación. En todo caso, para salvaguardar la situación de un único apelante que estima que prefiere no continuar con el proceso para no impugnar algunos puntos que pueden ser no los más importantes, con la finalidad de que la sentencia quiera firmeza, se permite que la parte que apele, y si a bien lo tiene, desista de su recurso de apelación sin tener consecuencias en cuanto a las costas que esa impugnación haya generado. Entonces, eso resolvería la situación del único apelante que desea, de alguna forma, sin consecuencias negativas para él, que la sentencia, en cuanto decidió a su favor, tenga autoridad ya de cosa juzgada, sea formal o sea material. Por otra parte, en cuanto a la legitimación de este recurso, cualquier interesado, o sea, cualquier persona que le cause perjuicio, tiene legitimación para poder interponerlo. Incluye también a terceros cuya sentencia causa directamente un perjuicio. En el régimen actual, la impugnación de terceros tiene también un procedimiento: dar audiencia a las partes si eventualmente desean solicitar que el tercero brinde una garantía. Eventualmente está el problema de la fijación de la garantía, lo cual incluye que la resolución que fija la garantía tendría hasta el recurso de apelación, atrasando todavía más el proceso. En este momento se parte del hecho de que si alguien tiene legitimación para apelar, si a alguien se le causa un perjuicio, con ese solo hecho bastaría con darle entrada al recurso sin requerir más trámite, porque eventualmente también tiene derecho al acceso a la justicia ese tercero al cual la resolución le está causando un eventual daño.
También, como hablamos, se da la posibilidad abierta de renunciar al recurso después de que se dicta la resolución, no anticipadamente. Entonces, una vez dictada una resolución, las partes pueden en el mismo instante decir, bueno, renunciamos a los recursos, y ahí llega, entonces, hasta ahí llega su derecho a impugnar. Y también de desistir del recurso que ya ha sido planteado. Un aspecto importante, importantísimo en cuanto al régimen de impugnación de las sentencias es la obligación de motivación. Cuando se interpone el recurso de sentencias en la actualidad, podría la parte decir simplemente apelo la sentencia y al momento de expresar agravios indicaré cuáles son los motivos de mi disconformidad, postergando entonces a un momento procesal subsiguiente la enunciación de dichos motivos y no dándole verdaderamente posibilidad a la parte contraria de referirse a esos motivos porque todavía no los conoce, violentándose, si se quiere, de alguna forma el debido proceso. Muchas veces las partes dicen apelo y el último día para expresar agravios, entonces muestran su disconformidad, la parte contraria no los conoció anticipadamente. Entonces, normalmente viene la parte contraria fuera de ese plazo para expresar agravios y hacer valer sus derechos a referirse al recurso, y desafortunadamente algunos tribunales, lo que no comparto yo, han dicho, bueno, no, es que ya las manifestaciones son extemporáneas porque el plazo para hacer valer sus derechos ya ha vencido. ¿Cómo iba a hacerlos valer si no conocía eventualmente cuáles eran los motivos de la parte contraria para recurrir? Ahora no, ahora se requiere que, como cualquier medio de impugnación, se formulen agravios, y los agravios son los razonamientos claros, concretos y específicos por los cuales se combaten los hechos o el derecho aplicable en una resolución, en este caso la sentencia. Y también reseñar que en el caso de impugnación de la sentencia, ya sea a través del recurso de casación, ya sea a través del recurso de apelación, se permite la ejecución provisional de las sentencias con el régimen de ejecución establecido a partir de los artículos 141 al 147 y también mencionado en el artículo 65.7, lo cual da lugar a otra temática que es esa ejecución provisional, en cuáles casos procede, en cuáles no procede, cuándo se requiere una garantía, cuándo no se requiere una garantía, pero ya el régimen establece esa posibilidad de que algunas, no todas las sentencias de condena puedan ser ejecutadas provisionalmente. En la apelación encontramos siempre la teoría general de que en ella se puede haber una amplitud en cuanto a las alegaciones de recurrente en aspectos sustantivos y aspectos de fondo. Ya vemos que en la casación, pese a que se habla de causales, se nos está abriendo la puerta a que también haya una amplitud de alegaciones de fondo y alegaciones de forma. En la apelación también se da la posibilidad de admitir prueba, regulada en el artículo 67.2, una prueba que podría ser hasta prueba de oficio del tribunal, lo cual no es común que se haga, y sabemos todos quienes defienden a ultranza esta posibilidad de prueba de oficio y quienes son detractores también a ultranza de la participación de los órganos jurisdiccionales en el requerimiento de pruebas. Bueno, el régimen estableció esa posibilidad, la estableció también de igual manera que en el 67.2 para el recurso de casación. En ese punto no habrá una diferencia entre ninguno de los dos recursos que están establecidos para las sentencias. Se pueden apelar las sentencias en todos los procesos, salvo, y aquí es más importante la salvedad, en los procesos ordinarios de mayor cuantía o cuantía inestimable, que no van a tener recurso de apelación de sentencia, aunque todos los actos interlocutoriamente que tengan apelación sí lo van a tener o podrían tenerlo con unas salvedades hechas con una apelación que se llama la apelación diferida, que tampoco es el tema de esta disertación, pero en este caso las sentencias de ordinarios de mayor cuantía o cuantía inestimable tienen directamente el recurso de casación y no van a tener recurso de apelación. Algunos ya no ven con tanto temor esa situación desde que hace 10 años, un poco más de 10 años, el sistema se implantó dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa para algunos tipos de procesos. Y por el momento,
no ha habido ningún tipo de problema particular que reseñar en estos casos de la apelación, de la casación directa de la materia contenciosa administrativa, y en buena medida también, hay que decirlo, en eso ha contribuido bastante la apertura, a veces para algunos desmesurada, para otros no tanto, de la admisibilidad de los recursos de casación por parte de la Sala Primera en materia contenciosa administrativa. Entonces, básicamente, el régimen está establecido para esas dos vertientes: apelación en los procesos que no sean, las sentencias de procesos que no sean ordinarios de mayor cuantía, y recurso de casación para los procesos en los cuales eventualmente sean procesos ordinarios de mayor cuantía o cuantía inestimable. En términos generales, el plazo para apelar es de 5 días a partir de la comunicación escrita. Se presenta ante el mismo tribunal que dictó la resolución correspondiente, quien debe pronunciarse sobre su admisibilidad. Se da un plazo de 5 días para el apersonamiento ante el superior, donde ahora sí la parte contraria puede referirse a los motivos de la apelación del recurrente porque ya los conoce. No tiene en principio efecto suspensivo la sentencia. Estaría la posibilidad de que por la naturaleza de lo recurrido sea imposible continuar el proceso, pero en todo caso, para todos los aspectos esenciales como medidas cautelares, etcétera, que no se puedan postergar, sigue teniendo competencia el órgano inferior, y eventualmente se puede establecer una audiencia oral en segunda instancia, que es indispensable cuando se reciba prueba, ahí la audiencia se da, o es facultativa en los demás casos en los cuales, a solicitud de parte o de oficio, el tribunal estime que sea procedente realizar una audiencia para poder escuchar las alegaciones que se quieran escuchar. En los últimos minutos que me quedan, nada más referirme al punto de por qué se elimina la apelación de los procesos ordinarios de mayor cuantía o de cuantía inestimable. Bueno, fueron varios motivos. En la actualidad, la apelación de los procesos ordinarios de mayor cuantía o cuantía inestimable, dictados por los juzgados unipersonales de menor cuantía, están tardando más de un año en ser resueltos en segunda instancia. Si va bien, muchas veces estamos hablando de 1 año y medio, 2 años. En el último recuento, en el Tribunal Segundo Civil, tenemos retrasos de hasta 2 años en algunos casos en resoluciones en dictado de sentencias, pese a la introducción de descongestionamientos específicos para tratar de bajar esos tiempos. Para mitigar esa situación, entonces, se establece un sistema de tribunal colegiado para esos ordinarios, ya no unipersonal. Entonces, se da una garantía de que con mayor participación de jueces, en teoría, muchas veces en la realidad también, pero algunas no, la resolución es, por decirlo así, más profunda y, sobre todo, más analizado el punto por parte de 3 jueces de una jerarquía mayor, que no por solo un juez, lo que sucede en la primera instancia en la actualidad. Y repito, la experiencia positiva que se ha dado en la jurisdicción contenciosa administrativa. Y por último, se había venido dando y se ha venido dando todavía una discusión sobre si el hecho de esta eliminación de esta instancia en los ordinarios de mayor cuantía o cuantía inestimable conlleva, por decirlo de alguna forma, alguna violación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo el artículo 8, con base en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el periodista Mauricio Herrera, que censuró un sistema penal que teníamos nosotros de casación directa. Y básicamente sí podríamos o no caer en el mismo vicio, en el mismo problema, tratándose de materia civil. Bueno, sobre ese punto se han dado pros, se han dado contras. Como decía don Jordi en su mensaje, la posición en el derecho puede dar lugar para una teoría o para otra, no necesariamente todos tengan razón en un punto o en otro, y yo quiero dar mi posición al respecto, no asegurando que sea la verdad absoluta ni que tenga razón. Puede ser probablemente que estaría equivocado o no, pero bueno, quiero dar sobre todo mi posición para cerrar esta conclusión.
En el caso de Mauricio Herrera se toma en cuenta este artículo 8 que establece la posibilidad de que un ente superior revise ampliamente las resoluciones dictadas como una garantía, y se habla en este caso de procesos penales, no se habla de procesos civiles. Conste, no con esto yo estoy afirmando que yo soy de la idea de que esta garantía no tiene que ser dada también en procesos civiles, todo lo contrario. Aunque el artículo 8 se refiera a los procesos penales, yo creo que más bien es una garantía universal de que toda sentencia, al decidir el fondo de un proceso, tenga una revisión amplia por parte de un órgano superior. Ese es el derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. Pero muchos sostienen que el fallo, en el caso de Mauricio Herrera, se centró en un proceso penal y verdaderamente las consideraciones de la Corte Interamericana sí se refieren al proceso penal y no se refieren a otro tipo de procesos, como está en el punto 147 de esa amplísima resolución que aborda muchísimos temas y delimita su ámbito de conocimiento, y expresamente lo hace la Corte Interamericana en este parágrafo, a lo que es el proceso penal. Repito, mi concepción es que ese derecho a recurrir también se tiene que dar en las demás materias porque es parte de un aspecto de garantía procesal universal que es el debido proceso. En todo caso, aún hablándose del proceso penal, como también lo encontramos en el parágrafo 163, la Corte Interamericana de Justicia dice fundamentalmente que no es el nombre que se le dé al recurso lo que ha de tomarse en cuenta para valorar su legitimidad o no conforme al derecho convencional. Se le puede llamar el recurso de alzada, el recurso de revisión integral, se le puede llamar recurso de apelación, recurso de casación, etcétera. No es el nombre jurídico que se le da al recurso, sino verdaderamente la posibilidad de que a través de ese recurso se haga accesible, sin mayores complejidades, que tornen ilusorio ese derecho a recurrir, a la parte una revisión integral de los aspectos de fondo o los aspectos fácticos que sirvieron para dictar la resolución correspondiente. Desde ese punto de vista, entonces, podríamos llamarlo recurso ante la sala, que era la tesis que yo siempre he sostenido, quitémosle la palabra casación, que en vez de bendecir, en algún caso, el instituto a veces lo lleva a satanizar, y pongamos recurso ante la sala, que puede tener una función nomofiláctica también la tendrá, pero que sobre todo puede ser un medio de impugnación abierto, también lo puede ser. Entonces, cuando la sala concluye, dice, no violentaría derecho alguno de las partes intervinientes el establecimiento de un recurso, sea cual sea su nombre, que permita una revisión integral del fallo. Para no robar más tiempo y sabiendo que, por ejemplo, a la estimable colega Roselena González le va a tocar adentrarse en el punto de la casación, les digo que mi opinión es que en el recurso de casación no se están incluyendo formalismos excesivos, ni se están incluyendo limitaciones para poder analizar abiertamente el fondo del proceso en cuanto a las normas sustantivas aplicables, no solo la ley, constitución, tratado, ley, contratos, reglamentos, testamentos, etcétera. Cualquier norma de fondo puede ser, que se haya aplicado o dejado de aplicar, puede ser alegada en casación, y por la forma, la violación de cualquier punto que, como les dije, violente el debido proceso. Con eso me parece a mí que en principio se está cumpliendo con la apertura del recurso que ha dejado de ser la casación francesa, es más, para mí ha dejado de ser la casación y se ha convertido prácticamente en otra instancia. Eso sí, y la última advertencia, en el caso del proceso contencioso administrativo con apertura parecida a la del proceso civil en cuanto a este tipo de recurso de casación, hemos tenido un éxito, por una parte, por la amplitud de la sala en admitir recursos ante ella. Un éxito en la admisión y un éxito a permitir la posibilidad de revisión. También eso generaba un problema que es el exceso o carga de trabajo que la sala está asumiendo en este momento.
tiene un costo que hay que combatir por otro lado. Pero si la Sala de Casación mantiene esa tendencia de apertura en materia civil, no veo ningún problema. El problema se puede generar si la Sala primera, en este caso la Corte Suprema de Justicia, o la Sala Segunda en los puntos que le corresponda admitir recursos de casación, mantengan criterios restrictivos y formalistas para la admisibilidad del recurso. Si mantienen esos criterios para la materia civil, sí me parece a mí que podríamos llegar a una conculcación de los derechos convencionales. Pero en eso estamos trabajando, es decir, desde ahora se ha insistido mucho en que la sala debe tener una apertura, de que al igual que en materia contenciosa el recurso de casación deja de estar revestido de formalismos como por ejemplo alegar errores de hecho, derecho que igual se pueden invocar, ser absolutamente intransigentes en cuanto a la admisión de la prueba, que es igual que en la apelación admisible en casación. Desde ese punto de vista, entonces sí estaríamos cumpliendo con los objetivos de la Convención. Por ahora quedan hechas estas anotaciones con el augurio de que efectivamente el instrumento lo interpretemos como cualquier otro instrumento jurídico, de acuerdo a los principios y valores, no solo constitucionales, sino convencionales que deben de regir en un Estado de Derecho. Muchas gracias.